Hola, ¿qué tal están? Buenas tardes. Bienvenidos a Veo Ocultas. Les saluda Razadik Bertrán, ya en la compañía del señor Goodman, a quien procedo a saludarlo. ¿Qué tal? Señor Goodman, muy buenas tardes. Se le saluda. Excelente. ¿Cómo estuvo su Excelente. día el día de hoy? Movidito, como siempre. Aunque Activo. solo voy a entrar aquí a hacer pública la transmisión, editar privacidad, es verdad. Sí, público, ok. Bueno, vamos a dar el aparatito por acá. Vamos a arrancar, ya tenemos ahí el título del programa, el cual le hemos puesto el deshacimiento. Así se escribe esa palabra, Don Goodman. Mire usted. Vamos a ver si existe. Pues sí, Supongo que sí. Yo también supongo que sí. Bueno, no es una palabra que uso regularmente, por eso el motivo de mi pregunta. Bien, vamos a arrancar entonces con este programa, el deshacimiento del ego. Es un tema bastante interesante porque hay bastantes formas en las que coloquialmente usamos esta palabra del ego, y entonces es interesante pues entender a qué nos referimos o a qué parte de la que usted entiende de esta palabra nos estamos refiriendo. Generalmente, pues existen diversas visiones en relación a esto del ego en función de qué, llamémoslo así, cómo tratarlo. Si hay que aniquilarlo, si hay que eliminarlo, si hay que deshacerlo, si hay que integrarlo, si hay que equilibrarlo, ¿cuál es la mejor manera, podríamos llamar, de decirlo? Porque hay diferentes posturas. Hay quienes están en contra de usar el término de deshacer el ego o eliminarlo, porque dicen que no puedes matarte a vos mismo, pues, ¿verdad? Entonces, pues hay otros que sí hablan de eso, de eliminarlo o anularlo. Pues la Biblia nos da algunas luces referente a esto cuando dice, toma tu cruz y sígueme, o crucifícate a ti mismo, o bueno, o no recuerdo qué versículo dice también, que estoy crucificado juntamente con Cristo, ¿verdad? Entonces hay algunas luces de algo que la Biblia nos habla como algo de, no sé, matar, aniquilar. En ese caso usa la palabra crucificado juntamente con Cristo, o toma tu cruz y sígueme, etcétera. Entonces, para arrancar, don Goodman, si podemos explorar un poquito mejor este concepto del ego. Ya hemos hablado en múltiples ocasiones sobre la idea de que este universo es una ilusión, de que esto no es real, de que la materia realmente, yo creo que ya antes era mucho más complejo, en realidad, de hablar de estos términos. Hace unos que comenzamos a hablar de estas cosas en el programa de Veo Ocultas, pues ya lo venías hablando, pero hablar y usar términos de que esto es una matrix, de que esto no es real, de que esto es una proyección, es una ilusión, era sumamente difícil comunicarlo, aun cuando ya habían algunos recursos, pero ahora, gracias al avance de la física cuántica, por eso digo yo que la física cuántica es maravillosa, aunque algunos se molesten cuando usamos esto porque dirán, ¿y que son científicos? No, pero es que es la rama que está estudiando estas cosas y que realmente está dándonos mayor comprensión de lo que los textos ya nos hablan. Entonces, pues sí, el mismo Elon Musk habla dice que vivimos en una simulación. Entonces, hay bastantes ideas que ya nos invitan, de verdad, ya no solo son locos, ya no solo son libros tontos o aburridos, ya no solo son filósofos que no se les entendía lo que querían decir los que hablaban de estas cosas. Ya estamos hablando que la ciencia moderna habla este lenguaje, ya lo usa este lenguaje. Por eso no sé si era Michio Kaku que decía que cada vez más el lenguaje de la física cuántica se va a parecer lenguaje religioso, ¿verdad? Por la manera como ahora se están abordando los conceptos. Y en este sentido, pues entender un poquito mejor qué es eso del ego. Hay quienes hablan de que realmente somos ese yo integral,
entre alma, cuerpo y espíritu que está desarrollándose en esta materia, en este juego de la ilusión, es ese personaje, es esa, como tú muchas veces has dicho cuando hablas de personalidad o personaje, esa máscara o ese vestido, que es realmente, creo que donde otros apuntan también en decir que el ego es ese ser corporal, mental y emocional, desasociándolo en cierta manera del espíritu, porque es ese componente, es ese jugador, porque el espíritu pues lo entiende todo, el ser que en esencia somos lo entiende todo, pero el componente que pertenece a nosotros o el componente que nos acompaña, que nos hace experimentar esta vida, en esta realidad cuántica, ¿verdad? Porque así les llaman algunos ya, en esta, entre comillas, realidad o este juego, nos han dado un cuerpo, el cual posee pues una mentalidad, posee emociones y a través de este juego de psique y biología es la que jugamos esto. Entonces, otros también usan el término de sanar al ego. Saludos, amigo Raz, Robert Bribiesk. Robert Bribiesk. Saludos, Robert. Entonces, pues explorar un poco de estos conceptos primero y en esencia, ¿cuál sería la mejor manera de interpretar qué es el ego en relación a lo que vamos a tratar ahorita? ¿Sí? Algunos filósofos ya nos hablan de qué es este personaje, ¿no? El disfraz que tenemos, el actor de este juego. Pero vamos a arrancar por esta parte, don Gutman. Nuevamente bienvenido. El tema de hoy. Luego vamos a ver si el mejor término es deshacimiento, sanar, etcétera. Pero ahorita, para ir en orden, comencemos por conceptualizar el término de ego que vamos a tratar en esta serie. Adelante. Bueno, la principal conceptualización que podemos encontrar es precisamente en la Biblia, porque al ego lo llaman Satan, ¿no? O Satán. Y encuentras que toda la literatura en estas partes en las que se está refiriendo a Satán está en realidad hablando de lo mismo, ¿no? Del concepto del ego. Y el primer ejemplo y el más importante, el más interesante es justamente el que aparece en la parábola del jardín de Edén, ¿no? Cuando tienes una ejemplificación del sistema de pensamiento completo de la mente, no sabría decir en qué punto podríamos empezar a definir el inicio del proceso de la mente, pero sí que encontramos dos aspectos. Tenemos el aspecto que podemos llamar masculino, que no tiene nada que ver con la sexualidad, que es el analítico, que es el matemático, que es el racional, el que analiza las ecuaciones, el que tiene templanza. Luego tenemos el sistema de pensamiento femenino, que tampoco tiene que ver nada con la cuestión sexual, que es el creativo, sí, que es el de la espontaneidad, que es el del el arte, que es el de la intuición, sí, que está relacionado con la espiritualidad, la conexión con la naturaleza. Entonces son dos aspectos que deben estar combinados, ¿no? Deben trabajar juntos. Este es el concepto de cuando escribe Moisés, es necesario que se conviertan en una sola carne, es decir, que conviertan los elementos de la psique, los elementos que son no físicos, que son mentales del aspecto izquierdo y el aspecto derecho, ¿sí? O el aspecto femenino y el aspecto masculino, que procreen, es decir, que se unan, igual que cuando nosotros podemos encontrar las actividades que realizamos desde niños, en las cuales hilamos la parte cerebral izquierda y la parte cerebral derecha, ¿no? Entonces llevamos a cabo un trabajo de combinación para que se reproduzcan.
Y esto es precisamente trabajando en la conjunción de estos dos elementos, que es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro en el nivel de la forma, ¿sí? Y el aspecto derecho e izquierdo en el nivel de la mente, ¿no? Entonces, partiendo de este punto, tenemos que hay un aspecto central que es el que sirve de vínculo para conectar dos sistemas de pensamiento que parece que son opuestos, pero en realidad son complementarios, ¿no? De hecho, tiene cada uno una geometría y comparten esa geometría. También tienen un aspecto eh, frontal o representativo, y también tienen uno posterior o analítico, y cada uno es distinto, sea en el izquierdo, sea en el derecho, tanto en el frontal como en el posterior. O sea, en realidad no son solamente dos aspectos, en realidad son cuatro y se entrecruzan, convirtiéndose en 8 aspectos de la mente, ¿no? Pero todos ellos están pasando por un centro, ¿sí? Este centro es el que tiene las raíces, el tronco, las ramas y las hojas de este árbol de la mente. Y este árbol es el que tiene que ver con el discernimiento en todas las cosas, ¿no? A través de estos procesos tenemos a Adán en un lado y tenemos a Eva en el otro lado. Y luego tenemos también la parte superior, ¿sí? Y tenemos también la parte inferior, como un árbol, ¿sí? Tiene la parte visible, perdón, y tiene la parte invisible. La parte también que recibe la luz solar es lo que podemos relacionar con lo bueno. La parte que no ve la luz solar es en la analogía, ¿no? El antagónico, que es lo malo. Entonces este árbol tiene un conocimiento, o tiene una existencia, o una experimentación, o sí, una experiencia donde discierne, ¿sí?, lo que es superior y lo que es inferior. Entonces podemos llamarlo el árbol del bien y del malo, del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Entonces este árbol está apuntando hacia arriba y está apuntando hacia abajo en los niveles superiores de la mente, que llamamos Elohim, o el reino de los cielos, y en la parte inferior, ¿sí?, que llamamos el mal, o que es el inframundo, ¿no? Y luego la parte derecha e izquierda. De hecho, lo vemos también en el nivel de la forma. O sea, no solo lo vemos en el nivel de la forma en el cerebro, que es cuando analizas la geometría del cerebro y su anatomía, te das cuenta que es básicamente una representación de la mente. También un árbol es una representación de la mente, pero aún más la manzana, ¿sí? Cuando coges una manzana y la cortas de forma vertical, encuentras que ella tiene forma de toroide, ¿no? Sí, esa es la forma más parecida, o sea, que parte del principio hexagonal, ¿no? De que es el cubo Metatrón, la estrella tetraédrica, como le queramos llamar, ¿no? Tiene estos conceptos de 6 ámbitos, ¿no? Pero si tú coges la manzana y la cortas, ¿sí?, horizontalmente, y la miras desde arriba o desde abajo, ya no parte de un patrón Fibonacci, sino que parte de la proporción phi. Es decir, tiene 6 ángulos, parece una estrella pentagonal. Entonces son los mismos elementos representados en el nivel de la forma con una manzana, o con un árbol, o con el propio cerebro, y es lo mismo. Y en el centro, casi que en las propias raíces de este árbol de la mente, aparece una duda, y es cómo se supone que puede el ser conocerse a sí mismo sin una experiencia que le permita experimentar lo superior y lo inferior en un estado, digamos, como podemos decir, de perfección, donde no hay nada que nos pueda resultar de disgusto o de incomodidad. No habría ninguna manera de poder ir a las raíces del árbol, o sea, al inframundo. No puedes experimentar. O sea, si no experimentas lo que llamamos el mal, no tienes una forma de entender la totalidad de lo que es la mente. Por tanto, la mente se auto-sabotea creando una duda, que es separarse de la parte superior y participar
de la parte inferior, ¿no? Entonces crea una realidad que es algo así como un sueño, como una simulación, como un holograma, como un videojuego, y se personifica, ¿sí? Y digamos que crea muchos NPC, que crea muchos aspectos en cierta proporción de la conciencia para que participen dentro del juego. Entonces él se mete en ese sueño y aunque él es en realidad el creador del sueño, él olvida quién es y empieza a participar dentro de ese juego. Entonces, ese primer concepto que él piensa de salir de la perfección o de ese estado natural, crea o personifica una idea. Esa idea es lo que se representa en el sentido metafórico como una serpiente, como la serpiente antigua, como el dragón, ¿sí? Y esta serpiente, que es lo que en la filosofía germánica llamaban el ich, de viene el concepto también griego del ego, ¿sí? O sea, el yo separado de lo demás, ¿no? Entonces, este concepto de esta serpiente es la que siembra la duda razonable en la parte racional, ¿sí? Que ya no estamos hablando de un sentido subconsciente, sino que plantea la verdadera cuestión, lo que estábamos hablando ayer, ¿no? Que decías que es el Yeshua, Jesús, quien se aparece en el jardín del Edén y les dice a ellos que coman del fruto, ¿sí? O sea, que experimenten lo que es necesario que se experimente, pero no les dijo que hiciesen cosas que fuesen dañinas. En cambio, el ego sí lleva a la participación de las cosas que son tóxicas. Entonces, a partir de ahí, toda la configuración del sueño se configura de una manera dual, que es una mezcla entre lo bueno y entre lo malo, porque sale del árbol del bien y del mal. ¿Sí? O por lo menos hablando en el sentido de la metáfora que escribió Moisés, ¿no? ¿Tienes audio? Perdón, iba a responder esto, pero no sé si quieres hacerlo tú, que no viene con el tema, por eso no quería responderla, pero creo que es justo que, ¿cómo se llama? Que si tú quieres hacerlo, lo hagas. Pregunta acá Robert, muy interesante el tema del ego. Bueno, creo que era nada más parte de formalidad eso. Dice, una pregunta, ¿las enseñanzas de Frederick concuerdan o empatan con las enseñanzas del maestro Félix o no necesariamente? Gracias. Yo le estaba respondiendo a él que son como dos caras de una misma moneda, o sea, es el mismo objetivo, pero cada quien con una perspectiva diferente, pero al final el mismo objetivo. No sé cómo lo responderías tú. Um, por ahí hay un refrán que dice, cada maestrillo tiene su librillo. O sea, las experiencias de cada uno y su conocimiento es lo que le pueden dar a cada uno que enseñe. Es como comparar al profesor de física con el profesor no sé, de, Español, de física, ¿cómo es? español, De gramática. ejercicio físico o de gramática, claro. O sea, los dos son profesores, están tratando cosas que son de utilidad. Ya es cuestión del que quiera estudiar cada materia, ¿no? Sí, al que le resuene o le haga mejor, llamémosle, sí, le resuene más a sus dudas, Sí, hay cosas en a sus común que inquietudes. mencionamos. Hay cosas en común que Claro, mencionamos, pero no, estamos abordando temas muy diferentes. En alguna ocasión, cuando yo estudiaba hace más de 10 años temas sobre religión, había cosas en las que comulgábamos y cosas en las que discrepábamos, pero yo hace muchos años que no estoy metido en temas de religión, así que, o sea, estamos abordando materias muy diferentes. Como digo, uno puede estar enseñando gimnasia o, como dices tú, gramática, y otro está enseñando física o matemáticas. Entonces son profesores, pero de áreas completamente distintas. No es que una sea verdad, la otra sea mentira, simplemente depende de lo que cada quien en su proceso evolutivo eh, quiera conecte con lo que quiera conectar, ¿no? En su proceso evolutivo. sí. Ok, retomando con el tema este del ego, pues a manera simple lo que voy entendiendo de tu exposición es que nos vamos a referir en esta parte, en ese aspecto que corresponde a la dualidad, aquello que representa la oposición de la luz, las oposiciones
que prácticamente representa el inframundo interno del hombre, representa todas esas experiencias que quieren impedir, ¿no? El llegar a la luz, o esa parte, llamémosla así, sí, de la dualidad, la contraparte de lo divino que somos. ¿Podría resumirlo así? Mm. Ok. Sí, sirve como punto de partida. Muy bien. Entonces, sí, como punto de partida, voy a mencionar el siguiente aspecto y es la relación o la cuestión que tiene que ver con el hecho de que también pues hay conceptualizaciones que nos enfocan a que el ego es eh, el ser del juego, el que estamos jugando ahorita, el individuo, el componente físico, mental y emocional, el vehículo mental, biológico y emocional que estamos jugando. Entonces es ahí donde algunos dicen, no, el concepto de deshacer el ego no entraría, o el de aniquilarlo, porque sería como aniquilar al jugador del juego, ¿verdad? Sino que sería más bien como equilibrarlo o sanarlo. En este sentido, esta conceptualización de que el ego es el componente biológico, mental y emocional, ¿cómo tú la visualizas? Bueno, la parte desde el punto de vista biológico no creo que es un poco más complejo tratar de entrar en cómo es un aspecto biológico del ego, ¿no? Salió un cuerno ahí. Está bien ahí. En la Órale. metafísica, digo yo que es más fácil de entenderlo, porque tenemos los mitologemas, Bueno, quizás los, perdón, para ser un poco honestos y justos, quizás yo estoy confundiendo al incluir el tema del cuerpo biológico, pero sí se refieren al ente o al personaje como tal, como bien lo mencionan los griegos, el ego como ese personaje, no como el individuo, el que caracteriza el rol de este sueño o de este juego o de esta experiencia humana que estamos teniendo, ¿no? Con sus claro. personalidades, con sus rasgos conductuales, mentales, etcétera. Quizás quitemos, y creo que me estoy equivocando al meter el cuerpo biológico, pero me refería a todos los rasgos que corresponden al juego de la materia al cual estamos involucrados. Podemos encontrar los diferentes niveles, el hecho de que como el universo tiene diferentes dimensiones y tiene diferentes planos paralelos, también tiene diferentes naturalezas en cada eón y todos sus mundos y sus sistemas. De la misma manera, en cada eón, o sea, en cada sección de espacio-tiempo, hay diferentes manifestaciones del árbol del bien y del mal, es decir, de los elementos del dualismo, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que la propia mente tiene este concepto dual y su trabajo es precisamente depurar, ¿no? Deshacer el ego. Vamos a encontrar también que en el nivel de la forma también se materializa, porque lo que surge en la materia proviene de la mente. Entonces observas tiranos o emperadores galácticos, como es el caso de Yaldabaoth, ¿sí? Vas a encontrar también en un planeta seres humanos que personifican esto, ¿no? Como encuentras a Hitler, como encuentras a Bill Gates, como encuentras a muchas personas que vienen a personificar en un espacio y un tiempo el concepto del ego, ¿sí? El concepto de lo que es el Satán. Y lo pueden encontrar en muchísimas formas, lo vas a encontrar también en la naturaleza, lo vas a encontrar cuando observas las mitologías, precisamente observa lo mismo, la moraleja, donde las diferentes metáforas te hablan de un ser maligno, ¿no? Tienes a Guayota, ¿no? En la cultura aborigen de la isla de Tenerife, tienes a Ahriman, ¿sí? En la cultura persa, tienes sí, tienes a los individuos malos, ¿no? O como es el caso, digamos, Loki en la cultura escandinava, o Mot para los cananeos. Siempre es como el malo, ¿no? El Hades, ¿no? El hermano malo, ¿sí? La oveja negra de la familia, el hermano de Zeus y Poseidón. Entonces siempre está. Y no importa si el relato es verídico o no, lo que nos importa es que nos está hablando de las características de la propia mente, donde la mente
tiene este aspecto dual y lo observas también en los conceptos de los relatos que muchas culturas tienen. Los llaman mitología, pero no sabe uno si pensar si al llamarlo mitología debería descartarlo o de qué me sirve entonces la mitología. Te sirve precisamente porque te está contando elementos que tienen que ver con la mente. Y hay un relato muy interesante de ¿cómo se llama? De la cultura griega, Deje los chorizos, hombre. donde Zeus tiene el deseo de crear algo por su propia cuenta, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de Zeus, debemos entender que es un símil con la mente superior, ¿bien? O la conciencia superior, en un sentido macro, ¿no? Entonces él tiene esta idea y de su propio cráneo, que es una analogía con el cerebro, sí, con el cerebro, pero a la mente, se refiere a la mente. Él produce un ser femenino, ¿sí? Y le pone armadura y la llama Atenea. ¿Y ella qué representa? La justicia. Entonces, la justicia va a venir, ¿sí? De una mente más elevada, no dual, ¿sí? Que es el bien. ¿Qué ocurre? La parte de espejo en el nivel de la forma o el nivel del universo de Zeus es su esposa, lógico, porque es la ayuda idónea. ¿Qué ocurre? Rea tiene envidia de que él cree por sí mismo o que él pueda producir por sí mismo, ¿no? Y ella quiere también crear por sí misma. No obstante, ella no tiene la capacidad en un nivel de conciencia que tiene Zeus para crear de su propia mente. Entonces ella crea un ser y este ser es horrible, ¿sí? Ella lo llama Hephaistos, los romanos lo llamaban Vulcano. Y este hombre era tuerto, era jorobado, era cojo, y ella se siente tan avergonzada de lo que ha creado, no quería que nadie viese lo que había creado, le daba vergüenza, imagínate si surge eso de ella que está diciendo de ella, ¿no? Entonces ella lo desecha y él cae del Olimpo, rueda, se revienta todo y queda más feo de lo que ya era. ¿Qué ocurre? Él empieza a tener un gran resentimiento contra Rea y él piensa en cierto momento volver al Olimpo y matarla, vengarse de ella. Entonces, si uno analiza el trabajo de Valentino, lo que él recoge de Jesús, estamos encontrando lo mismo, ¿no? Encontramos que Sofía crea a su imagen y semejanza un ser, pero no le gusta lo que ha producido porque es un monstruo. Y ella lo echa de los reinos superiores, o sea, el Olimpo representa el Edén, ¿no? O sea, el universo superior. ¿Qué ocurre? Y Aldabao quiere venir a vengarse. Entonces encontramos la misma cuestión, pero en este caso, ¿qué encontramos? Que cuando Hephaistos está dispuesto a subir al Olimpo para vengarse de Rea, de su madre, Zeus lo persuade y le dice, mira, hagamos una cosa, yo necesito un herrero que fabrique mis rayos, ¿no? Y yo te daré una consorte, y qué mejor que Afrodita, ¿no? Es la mujer que todos desean, la mujer más atractiva, la diosa del amor. Y claro, Hephaistos está de acuerdo. No conozco la opinión de Afrodita al respecto, pero ¿qué otra opción tenía? Afrodita tampoco era legítimamente hija de Zeus, estaba allá porque era hermosa, igual que pasa con el humano Adonis. No tenía nada que hacer en el Olimpo porque no eran de esa estirpe, pero les dan lugar en el Olimpo por una cuestión de privilegios, porque por su atractivo, ¿no? Entonces, todo esto es muy interesante porque también cuando analizamos a Valentino, él nos dice que una de las cosas que buscan las autoridades, o sea, los arcontes, era perseguir a Venus, a Afrodita, ¿no? A Eros, el concepto del amor, porque Eros no es otra cosa, sino es una manifestación de Afrodita, por eso dicen que es hijo de Afrodita, otros lo llaman Cupido. Así que observamos cómo el Espíritu Santo mismo estuvo transmitiendo esta información sobre la mente en la cultura egipcia, perdón, en la cultura griega. No, también podría mirar a la cultura egipcia, ¿no? Pero me gusta hacer estos símiles de mitología comparativa porque nos hace ver que no se deben descartar estas historias y o sea, mucho menos los que están en la Biblia, porque nos están contando aspectos que vienen de la propia mente, fuera del espacio y del tiempo, o si queremos incluso hacerlo dentro del espacio y del tiempo. Tenemos
estos aspectos. Tenemos una mente superior que es la mente, la protomente, ¿sí? Que es la mente masculina, que es la que tiene el potencial para crear y que no tiene nada que ver con el hombre, o sea, no tiene nada que ver con el cuerpo masculino, ¿no? Sino que es una cuestión que trasciende a la materia, ¿no? Y después está el aspecto femenino. ¿De dónde viene esta educación hacia el odio de la religión, hacia la mujer, diciendo que había sido Eva la que cometió el pecado y demás? ¿Por qué? Porque el propio ego se esconde, se escuda detrás de la figura de la mujer, cuando en realidad lo que se está refiriendo es al sistema de pensamiento izquierdo, ¿sí? No a una persona en concreto que tenga unos órganos femeninos o unas hormonas femeninas, ¿no? Entonces, el ego para disuadir la realidad y que no lo vean a él como el responsable, él pone delante la figura de la mujer, ¿no? Entonces, así es culpar, igual que ves en la religión, que si por culpa del hombre entró el pecado al mundo. Dicen, pero no se supone que fue la serpiente la que comenzó con el problema. Bien, entonces siempre es evadir, ¿no? Evadir de la responsabilidad, evadir del punto neurálgico. De no haber habido serpiente, no habría habido caída, pero tampoco habría habido experiencia, de modo que no habría tenido ningún sentido la existencia de este universo. Y, y mezclo, ¿sí? Elementos que tienen que ver con la metáfora, con elementos del propio universo, porque el universo no es otra cosa sino una representación holográfica de esta metáfora, ¿no? Esta metáfora ocurre en el nivel de la mente, tanto en nosotros como en el nivel de la conciencia colectiva de la que todos hacemos parte y hacíamos parte antes de la creación de este universo, ¿no? Así que nos hallamos antes de todo esto en otro universo. Somos una conciencia colectiva, somos una mente, y en esa mente es en la que se produce la cuestión del árbol del bien, del saber, del bien y del mal. Y de ahí se desprende la historia, ¿no? Y lo vas a ver también porque te dice que cuando ellos cometen esta transgresión, el Elohim los echa, ¿no? Y pone un querub con una especie de arma llameante que da vueltas para que ellos no pudiesen regresar. Bien, ¿de dónde los están echando? Los están echando del universo anterior. Los están echando del universo del reino, del reino setita, ¿sí? Setita, perdón, sí. Ya los estaban llamando, de la tierra adamantina, ¿sí? De la dama original. De allá los estaban echando. ¿Y hacia dónde fueron a parar? Aquí. O sea, Era, estaban eh, echando de un reino donde no podían tener la experiencia de conocerse, de exacto. ¿Por qué? experimentarse. Porque la autoexperimentación estaba vinculada con la dualidad. Y en el jardín de Edén no puede haber dualidad. En el jardín del Edén está el árbol, es decir, está la mente. Y está el fruto enganchado en el árbol, pero nadie se lo comía. O sea, Pero eso nadie llevaba eso eso es, a la participación o a la acción. ujú. Eso es un estado como inerte, es un estado, como alguien decía, como un limbo, aunque pareciera un estado supremo y divino, o sea, quizás no encontremos las palabras humanas para describirlo, pero al hecho de no poder experimentarse, eh, que no sé cómo llamarlo, una Son las jaula dos de cosas. oro, una jaula Son de las dos oro, un estado cosas. inerte. Son las dos cosas porque todo ocurre ¿Cómo en las el dos nivel cosas? ¿Cómo así las dos físico cosas? y en el nivel metafísico. Ah, ok, Si lo ya. queremos llevar al nivel de la forma, existe un universo anterior a este universo. Y este universo, como otros tantos, creo que son como 22, orbitan en torno a ese universo. Y la naturaleza de ese universo es etérica, ¿sí? No es un universo físico. Pero también ocurre que en el nivel de la mente, todos nosotros somos mentes que están creando un cuerpo con sus 7 moldes. Uno de ellos es el físico que estamos observando ahora. Pero todos nosotros también somos un enramado de mentes, es decir, conciencias que tienen cuerpos espirituales que están dentro de cuerpos físicos. Entonces, todas estas mentes, todas estas conciencias, a su vez también son el resultado de una conciencia superior que está teniendo un sueño. El estado en el que esa conciencia está despierto, o sea, digamos, yo tengo aquí mi mente, yo estoy aquí, ¿no? Pero yo estoy soñando y estoy creando un universo paralelo en un sueño, el sueño no es real.
¿sí? Esto en el nivel de la forma es nuestro universo. Esto en el nivel de la forma es el universo anterior o el universo superior del que venimos. Pero en el nivel de la mente, este es el estado en el que está mi mente despierta y este es el estado en el que está la mente dormida. ¿Cuál es la mente dormida? Es el sueño de Maya, ¿sí? Es este universo con todos sus niveles y dimensiones. Son sueños. Perdón, ahora sí, Freddy, yo te lo había desconectado, disculpa. Sí, son sueños dentro de sueños, ¿no? Pero hay un estado en el que no se está, ¿sí? Dormido. Nosotros dentro de este sueño podemos alcanzar estados de conciencia plena, de iluminación. Entonces empezamos a avanzar en un proceso de despertar en cada uno de esos niveles. Entonces son microsueños, ¿sí? Cada sueño tiene el Ujú. mismo esquema. Estás dormido, tienes que despertar. Y de ahí saltas a otro sueño mucho más avanzado, más lumínico, Esa, por así decirlo, donde estás durmiendo, pero ya no es como en el anterior y vas a despertar. Entonces siempre es en un nivel superior donde, como si lo imaginases con dibujos animados, cada vez eres más grande, cada vez eres más luminoso, cada vez más fuerte, tienes más poder, sí, pero tienes distintos aspectos de la dualidad a depurar. Y sí, antes de nosotros había niveles más complejos. sí, es ahí donde tenía alguna observación o duda, porque estás respondiendo algo de lo que quería preguntar, pero no sé en realidad si realmente se está respondiendo, porque la pregunta que yo te iba a hacer es, si venimos de, no sé, algunos llaman, es que no sé qué palabra usar, que un reino idílico, una experiencia idílica, una, llamémosle en términos de este sueño utópica, o un sueño inerte, un sueño donde no hay oportunidades a experiencias, a, pues, como tú decías al principio, a conocer vaya, lo bueno y lo malo, a conocer el inframundo y lo divino en un solo lugar. Porque es la realidad lo que vivimos en este plano. En este plano vivimos el reino de los cielos o el reino del inframundo en esta experiencia, sin hablar de los que realmente en términos pues concretos son, ¿no? Dejando estos planos o este mundo de la materia. Entonces, la pregunta es, si nosotros en qué, ¿cuál sería la mejor manera de entenderlo? Es que estamos buscando regresar a ese reino de Set, a ese reino idílico, a ese reino sin acción, a ese reino donde no hay opción a experimentar, o es que vamos a crear vamos cada vez más hacia un reino donde, donde habrá experiencias, pero experiencias donde cada vez, o sea, es que no sé cómo decirlo, porque no entendería, o sea, es regresar al reino perfecto o a un reino, ¿qué es eso? ¿Qué es realmente lo que está pasando? En algún punto, en algún punto regresamos ahí, pero hay una transición de millones de años. Y digamos que la mente no tiene un afán por volver a la fuente ya, porque dentro del guión del Espíritu Santo de toda esta película de este universo está el hecho de que el sufrimiento pertenece a los primeros niveles. En los siguientes niveles hay otras tareas. Entre esas tareas está el hecho de servir de guía a los que vienen rezagados, a los que están empezando el recorrido, porque como es espacio-tiempo, puede que hayamos salido todos al mismo tiempo desde de arriba, en un chispazo, pero al entrar en el espacio y en el tiempo empezamos a aparecer uno antes que otros, ¿no? Aparte de que algunos están experimentando en otros planetas, ¿no? Entonces, y en otras dimensiones, de modo que eso es un proceso que dentro del tiempo parece que yo voy delante, el otro va atrás, pero en realidad todos iniciamos al mismo tiempo. Sí, es tan simple como que cuando no hay tiempo, sencillamente todo está aquí y ahora. ¿Sí? Cuando no hay tiempo ni espacio. Cuando en el momento que hay tiempo, basta que simplemente hay una milésima de segundo, por así decirlo, entre la chispa yo y la chispa tú, y parece que de repente hay miles de años de diferencia en el tiempo en lo que tú estás experimentando, lo que yo estoy experimentando, pero en realidad es ilusorio, son ideas.
Y ves el mismo ejemplo O sea que con esto es los... como enrollar y desenrollar. ¿Cómo así? Ok. Me refiero que lo que estamos haciendo cuando uso el término de enrollar y desenrollar es que venimos de aquello comprimido donde todo estaba integrado y era perfecto, nos desplegamos y abrimos todo el rollo hasta venir hasta abajo y ahora estamos otra vez empezando a enrollarlo poco a poco. ¿Qué quiero decir con eso? Que entonces estamos como, ok, venimos de un solo, de aquella gloria superior a esta densidad tan baja, caímos, por llamarlo de alguna manera, descendimos, estábamos en la cúspide, estábamos en lo pleno, en lo absoluto, nos fuimos desenvolviendo hasta caer en esto denso y ¿cómo se llama? Y lo que hoy vivimos bajo. Y entonces la siguiente experiencia va a seguir siendo en cierto aspecto dual, pero con una elevación nada más en mejoría. Y así vamos a ir poco a poco. Luego vamos a otro grado donde habrá menos dualidad y más mejoría. A eso me refiero con enrollar y desenrollar. No sé si me doy a entender. Algo así vamos, como dice la Biblia, de gloria en gloria. Pero cuando la Biblia habla de gloria en gloria, yo lo que interpreto es como que, ok, subo un nivel, luego subo otro nivel, luego subo otro nivel, pero en cada nivel podría interpretar que hay todavía residuos del nivel anterior. No sé si me di a entender. Dime si me di a entender o si no replanteo. Ah, Hola, ¿me sí, escuchaste? sí, que vamos por Sí, partes, sí. perdón, ¿me escuchaste todo cuando expliqué lo de enrollar y desenrollar y todo Sí, 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 sí. la Solo se verborrea fue que me la tiré? señal 2 segundos. Toda la verborrea que me tiré, me la entendiste entonces. Adelante, pues. Sí. Vale. Bueno, la cuestión es que, a ver, toca ir sección por sección de lo que estamos hablando, porque en en el nivel de la mente todos estamos despiertos, ¿no? Entonces resulta que hay un momento en el que decidimos, o sea, que nos quedamos dormidos, por eso dice, y Adán quedó en un sueño profundo, ¿no? Entonces nos quedamos dormidos y se proyecta el sueño de este universo, ¿no? El asunto es que no es inmediato el que nosotros entremos a los niveles más bajos de la realidad, o sea, de la realidad, no, de la proyección, ¿no? Sino que primero nos encontramos en el edge, en el borde, ¿no? Si recordamos los textos de Valentino, él habla del 12º reino y el 13º eón, y habla de los reinos de la justicia, y habla de que las chispas de luz vienen de allá, entonces vienen los niveles más bajos del mundo, como le llaman, del cosmos. O sea, no de este planeta, sino del cosmos. Entonces, la primera escala de la conciencia es una plataforma de la cual llegas aquí. Entonces, esa plataforma no está en estas 7 dimensiones, está en una 11ª dimensión, desde la cual se originaron antes, al inicio de este universo, las bases para gestionar este sueño. Eso quiere decir que ahí aparecen administradores, ¿no? Y esos administradores están en los niveles antes de este universo real. O sea, voy a imaginarlo como si fuesen 3 aspectos. El universo origen, ¿sí? Los niveles que conectan ese universo con este y después este universo, ¿no? Este universo tiene 7 dimensiones y aquí este tiene por lo menos 3 dimensiones o 4 dimensiones. Y de aquí vuelves a la fuente. Como dije, no hay prisa en volver a la fuente. Lo que es importante es salir de las fases de tercera y cuarta dimensión, si no todas estamos en tercera, estamos pasando a la cuarta, porque es donde encontramos los aspectos más densos de la manifestación del ego, donde vamos a encontrar el arquetipo de la muerte, no la muerte, porque la muerte real no existe, es solamente salir de una carcasa, entrar a otra carcasa, pero es el arquetipo del dolor, el sufrimiento que se siente al desvincularte de tus seres queridos, ¿no? Que tus seres queridos tengan esa sensación de pérdida,
¿no? Cuando tú ya cuando ya no te perciben, ¿no? Entonces, ese tipo de dolor sí, o el sufrimiento cuando es una prolongación para dejar el cuerpo, una tortura, ¿no? La pobreza, la enfermedad extrema, ¿no? El dolor extremo. O sea, ese tipo de situaciones que los filósofos de tiempo antiguo han analizado, esos son aspectos que se van trascendiendo a medida que vas entendiendo que la mente está proyectando todo esto en un sentido por una cuestión de culpabilidad, ¿no? Entonces lo vas a ir depurando, como estabas diciendo, la pregunta por donde ibas tú, en cuarta dimensión. También vas a ir depurando, pero de una forma un tanto diferente. Una mezcla entre una depuración interior mucho más profunda y una tarea de ayudar a los de tercera dimensión, ¿no? Luego está el avance hacia la quinta dimensión, donde estás trabajando en otros aspectos mucho más trascendentes, donde el aspecto del ego ya entra en una especie de disyuntiva o de dilema, que es, yo sé que el universo es una ilusión y que nada de esto es real, y que puedo ignorar las cosas porque no son reales. No obstante, ¿cómo debería actuar en función del sufrimiento que veo que está ocurriendo en niveles inferiores? ¿Sí? Es simple, digamos, yo entiendo que nada de esto es real, ¿sí? Y aquí hay un montón de almas experimentando y ellos están viviendo el resultado de lo que están haciendo. No obstante, sé que hay otros que han personificado el mal y están torturando a estos. Yo sé que nada de eso es real, pero soy consciente de que ahí el alma percibe, tiene sensaciones y tiene sentimientos. Entonces, ¿cómo reacciono yo, ¿sí? Ante algo que sé que no es real, pero que sé que él está sufriendo? Entonces, en una parte, tengo que dejar a un lado mi nivel de conciencia, ¿sí? De que esto no es real, no tengo por qué darle importancia, pero el hecho de que aún estoy dentro del sueño, entonces tengo que buscar una manera que dentro de mi sabiduría, de lo que he adquirido a lo largo de millones de años, yo pueda intervenir sin violar el libre albedrío para poder ayudar a estos que están siendo atacados por estos y neutralizar a estos malos hasta que ellos se van depurando. Bien, entonces es un trabajo que es la propia experiencia del que está en quinta dimensión, ¿no? Que es también el trabajo de enseñanza hacia los de cuarta densidad y en algunos casos a los de tercera densidad. Entonces son tareas que estás desarrollando de forma distinta, donde ya tú tienes ya un nivel de conciencia mucho más avanzado, pero aún así al estar dentro del sueño todavía hay tareas que tienes que seguir perfeccionando. Luego llegas a una sexta densidad en la cual tú estás integrándote con todas las conciencias que son idénticas a ti y no piensan ya de forma separada. Cuando piensan todos, piensan igual, sienten igual, perciben igual. Y cuando digo sienten igual, digo entre comillas porque en realidad trascienden la materia, no necesitan un cuerpo físico como lo percibimos, como lo entendemos nosotros, ¿no? Están en un nivel de conciencia mucho más elevado y solo piensan en la unicidad. Y ya a partir de ahí está el nivel 7, que básicamente ya es una plataforma, una puerta para llegar a los niveles superiores, ¿no? Que es lo que administran este universo. De modo que hay diferentes formas de aprendizaje, pero no tienen nada que ver. De igual que no tiene nada que ver la segunda densidad con lo que nosotros estamos experimentando ahora. En la segunda densidad tú vas a ver un leopardo persiguiendo una gacela, ¿sí? La devora. La gacela sabe que él tiene que comérsela, él sabe que se la tiene que comer, pero no es que estén haciendo un bien o un mal, simplemente están experimentando los aspectos más bajos del dualismo, ¿sí? Y el resto del tiempo están conviviendo. A 50 metros está la gacela y a 50 el leopardo o el depredador que sea. Y ni son malos ni son buenos porque si no fuese así no tendría colmillos, no tendría un sistema digestivo para comerse a la gacela, ¿no? Entonces son representaciones muy simples para enseñarnos una personificación del dualismo, ¿no? Entre el depredador y la presa. Y eso también es una forma de aprendizaje, ¿sí? O sea, lo que entra en la conciencia del animal, de entender que él es parte del resultado, ¿sí? De una proyección dual, donde le guste o no, el león tiene que comer y no va a comerse un brócoli, ¿sí? Y la gacela, le guste o no, sabe que se la van a tener que comer en algún momento. O puede que no es la que estadísticamente termina siendo comida, pero sabe que el león no es que sea malo, ¿sí? Sino que es su naturaleza y ella está también ahí en virtud de ser alimento para él, su cuerpo. Entonces, es una forma también de enseñarnos que el dualismo está integrado, está participando y no es que sea bueno ni que sea malo.
Malo sería, ¿sí? Como cuando coge un gato a un ratón y se pone a jugar con él y a torturarlo, ¿sí? El gato está haciendo Sí, lo haces por placer. sí, lo hace por O sea, molestar, porque está te da torturando placer al ver el ratón. sufrimiento del otro. Sí, y los gatos son así. Los gatos son así. Él solo por el juego se pone a jugar con el ratón en vez de el ratón dirá, pero cómeme una bendita. Se deja de hacerme pasar por esto, ¿no? Entonces, esto es un nivel en el que encontramos en esta Un segunda gato del densidad. diablo. Sí, donde tú puedes ser consciente de, como dice Jesús, es necesario que haya pruebas, pero hay del que las provoca, porque entonces ya está violando uno de los 7 principios del hermetismo, ¿sí? Que es la cuestión del liberal, o sea, que va a haber una causa y por tanto un efecto, ¿no? Claro, Por ahí claro. no sé Mira, si más o menos sirve también de extra el comentario que he hecho. fíjate que, bueno, iba a hacer otra pregunta, pero debido a lo que vienes exponiendo, tengo que hacer otra pregunta y espero que la que tenía en mente no se me vaya a escapar. Tampoco soy tan habilidoso para ir apuntando, ¿verdad? Y me pierdo. Pero bueno, en el libro Las Cartas de Cristo, si no me equivoco, en las Cartas de Cristo es, creo que sí. Bueno, no recuerdo si fue en ese. Donde hay una exposición de quienes le hablan a Jesús y le dicen hablando de la reencarnación, que pues hay quienes reencarnan en animales. Y Jesús le responde que esa interpretación, no recuerdo las palabras exactas, tal vez tú te acordarás, que esa interpretación es errónea porque no hay nadie que prácticamente reencarne en animales o en plantas. No sé si la respuesta de Jesús estaba relacionada, ya vas a ver por qué te hago la pregunta. No sé si la respuesta de Jesús en ese libro estaba asociada al hecho de la regresión, o sea, de bajar de niveles, ¿no? Sino de ir para arriba. O sea, que quizás el tema de la reencarnación es ir de una dimensión a otra en lo superior, pero no regresar, por ejemplo, de tercera a segunda. No sé, no sé, no sé. Sí, Pero te hago la pregunta. desde mi punto de vista, es también una confusión, porque lo ves en el hinduismo y que algunas personas cuando escuchan reencarnación automáticamente suelen pensar ese tipo de cosas. En mi siguiente vida voy a encarnar en un ratón. No, o sea, son dos elementos completamente distintos porque pertenecen a dos naturalezas completamente distintas. A eso es lo que quería llegar yo, porque, por ejemplo, si hablamos de la cuestión esta de las experiencias, y como tú ponías el ejemplo de los animales, por ejemplo, que bueno, vienen a experimentar esa cuestión, ¿no? De la dualidad. ¿Será que como almas, entonces también pasamos en esas experiencias donde primero estamos en una primera dimensión, vamos a una segunda? O sea, por decirte algo, el alma, sí, el alma que está experimentando estos diferentes niveles, esta que hoy comprende este ser, este individuo hermoso y guapo que tenés enfrente, eh, ¿por qué no, por qué te pones serio? Estaba pensando en reírme, pero ¿Por qué? ¿Dije algo malo? no, que estaba diciendo guapo, no sé a quién te referías. No, pues a mi persona. Ah, Órale. por eso me puse Oh, serio. sí, bueno. Entonces, la cuestión es, si, si la manera que nosotros venimos a hacer estas experiencias va en grado de dimensión uno, dimensión 2, dimensión 3, o sea que si alguna vida estuvimos en un estado mineral y luego pasamos a un estado animal y luego pasamos a un estado humano, si esto funciona así, primero, ¿así va esto? Entiendo que muchas almas no han necesitado pasar por segunda densidad, porque no todas las almas están pasando las mismas experiencias en función de ciertos aspectos que diría yo, ¿cuál sería la palabra? No sé si decir estadísticos, probabilísticos, variables. Son como algoritmos, ¿sí? Digamos que es más como un algoritmo que evalúa las necesidades básicas, digamos, de un alma y considera que algunas necesitan experimentar en segunda densidad y otras no.
o sea, no encaja con ellas y pueden empezar directamente de tercera densidad. Esto lo he visto también, lo hemos visto, hay algunos videojuegos que funcionan también así, ¿sí? Empiezas con ciertas, de hecho, hay un juego, ¿sí? Que a mí me ha gustado jugar desde adolescente y te pone desde qué nivel quieres empezar, ¿sí? Dice, este nivel, tú vas optando, ¿no? Es por ahí donde Entonces, yo veía la cosa, que es cuestión de libre claro, decisión del alma. El alma decide en qué nivel en quiere parte arrancar. sí, en parte sí, pero muchas almas vienen ya a cuerpos de estos, incluso almas de más avanzadas. Tú imagínate, almas incluso de sexta densidad han venido bastante aquí a cuerpos de tercera densidad. Entonces es como que tiran hacia atrás, pero la razón la conocen ellos con su yo superior, el Espíritu Santo. ¿Por qué eligen eso? Porque siempre es voluntario, o sea, aquí no se hace ninguna cosa en contra de la voluntad de nadie. Entonces también los animales están experimentando algo y en algún futuro, millones de años después, tienen también la posibilidad, ¿sí? De llegar, o sea, es que al decir animal también estamos cayendo en un error porque es un alma que está dentro de un cuerpo animal, ¿no? Es que ahí Entonces, donde yo quería no, está, llegar. Sí, sí, que a veces ajá. se comete el error y eso produce también cierta confusión. Hay que siempre aclarar que nosotros somos almas, ¿sí? Que somos seres espirituales y que tenemos un cuerpo y ese cuerpo puede variar, ¿no? Entonces, que estemos Y- familiarizados con un aspecto de una imagen no significa que el alma sea eso, ¿no? Entonces es como meterte tú en tu automóvil y que la gente diga, no, pues el aspecto de él es el del Peugeot, ¿sí? O el del Renault. Dice, no, no, no. El Renault y el Peugeot es un automóvil que yo estoy moviendo, pero cuando salga yo del automóvil no voy a tener cara de Renault o cara de Peugeot, ¿no? Entonces, sí hay algunas experiencias que algunos necesitan en esa segunda densidad. Y lo mismo cuando hablamos de la primera densidad. No es que metas un alma dentro de un árbol o que metas un alma dentro de una piedra, sino que hay hace millones y millones de años, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de nuestro planeta, habría una forma de percepción de la conciencia colectiva en ciertos elementos, ¿sí? El elemento fuego, el elemento agua, el elemento aire, el elemento tierra, ¿no? Entonces hay algo latente, porque es que si no hubiese nada latente, no tendrían vida, porque todas las cosas tienen vida. Para que las cosas tengan vida, tienen que tener espíritu. ¿Quién mueve ese espíritu? Entonces, tiene que ser una porción de la conciencia colectiva actuando a través de todo eso. Entonces hay una energía, pero no vas a imaginarte un alma dentro de una piedra, otro alma dentro de otra piedra y otro alma dentro de otra piedra, porque o sea, no se trata de eso, se trata que es algo es como una combinación de niveles. El alma como estructura tal está más avanzada. Digamos que la conciencia empieza con una percepción general, eh, digamos, como enlazada con todas las cosas, ¿no? Es algo así como cuando empiezas a tener un sueño sobre algo, empiezas a armar las diferentes ideas. ¿Sí? Como yo me quiero imaginar un escenario del oeste, ¿no? Como una película. Entonces lo primero que hago en mi mente es imaginarme un desierto, imaginarme un cielo y algunas nubes, imaginarme algunas montañas tipo el Colorado, ¿no? El desierto de Colorado. Y entonces algunas de esas ramitas que dan vueltas así, ¿no? Que se la lleva el viento, van dando vueltas. Y voy imaginando. Entonces eso me toma unos segundos para que yo vaya construyendo. Entonces esos segundos para la mente colectiva a lo mejor se proyectan en millones de años. Entonces lo primero que veo es el suelo. Entonces ese suelo no va a tener consistencia si no hay una inteligencia que lo esté pensando. Y si le estoy pensando, quiere decir que está integrado en mí, porque no va a estar fuera de mí. ¿De dónde va a estar? No puede por su propia naturaleza existir, por tanto tiene que tener espíritu, o tiene que tener una energía inteligente. Así es como encontramos que todas las cosas, la madera, los metales, todo, fueron inicialmente una idea creada por la conciencia colectiva antes de que hubiese cuerpos. Por tanto, sí tienen espíritu, pero no tienen un alma porque no tienen la necesidad de articular un movimiento, ¿no? Pero tienen que tener algo que inicialmente, en algún momento, al inicio de la estructura de la materia, le pensó. Y si pensó, se conectó con su creación. O sea, Bien, no es porque necesario que tengan una personalidad o rasgos conductuales, como lo puede tener un exacto, animal, como lo puede tener un ser humano, porque el animal, por ejemplo, sí ves que tiene rasgos conductuales, un animal expresa emociones, aunque dicen que las plantas también, pero me refiero a que, por ejemplo, el animal tiene carácter, tiene rasgos de carácter, ¿no? Expresa más toda esa cuestión que son más propias de un alma, por llamarlo de alguna manera, claro. ¿no?
Claro, pero hay algo más, más trascendente que relacionarlo con un alma, y es el hecho de que los animales, vamos a categorizarlo, ¿no? Vamos a tener los que están en el mundo acuático, pese a que no todos son peces, ¿sí? Y algunos son mamíferos, son muy distintos, ¿no? Son criaturas que tienen exoesqueleto, etcétera. Luego están, y luego otros que no tienen esqueleto, ¿no? En absoluto ni coraza. Luego están los que reptan y los anfibios. Luego están los que vuelan. Luego están los que andan, ¿sí? Entre los que están diferentes categorías también, ¿no? Y luego están los insectos, ¿no? Así que, ¿cómo ellos llegan a aparecer? Y me encanta porque es que siempre todo nos remite a las mismas metáforas que Valentino redacta de los trabajos de Jesús y otros apóstoles. Que ellos empiezan a hablar de los arcontes y todo esto. La personalidad, como la llamamos, desde tiempos antiguos, y esto lo vemos en las culturas indígenas, está asociada con los animales. De ahí viene el concepto del tótem. Entonces, te asociaban con un animal y decían, tú tienes el carácter del oso, ¿sí? O tú estás personificando al águila. O el tuyo, tu tótem es el salmón, ¿no? O el tótem es el armadillo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene eso que ver? Analizas el carácter de estos animales y piensas, ¿de dónde sale esta criatura? Y no desde el punto de vista de si lo crearon los extraterrestres del sistema, un sistema estelar de la constelación del Cisne, ¿sí? O de la constelación Sino de el Tauro. componente Ese no es el psíquico. punto, es porque ese ¿Te es el refieres a- resultado. Exacto, exacto. ¿Qué me quiere dar a entender el toro? Porque tú ves el comportamiento del toro, es característico del toro, ¿sí? Cuando tú ves el comportamiento del oso, es característico del oso. Cuando ves el atún, es característico del atún. El ratón es característico del ratón, y de hecho ni siquiera se parece al comportamiento de la rata, ¿no? Entonces, cada uno de ellos es distinto, igual tiene un número de cromosomas distintos y muchos genes que no comparten, hasta en los primates, el orangután, el gorila, no guardan muchas veces comportamientos similares, el tití o el macaco o el chimpancé no guardan, a pesar de que son, digamos, tienen familia, quiere decir que hay una interconexión. Por tanto, el mono te está enseñando sobre la burla, ¿sí? Tomarse las cosas a gracia. Y eso existe hasta hoy en el concepto de la cábala. Pero cuando tú vas a ver el gorila, no te va a identificar eso, porque el gorila te está identificando una fortaleza y un control territorial, ¿sí? Y cuando ves el oso también es fuerza, pero también el oso cuando quiere se le cruzan los cables y se lleva a cualquiera que esté delante de él. Luego ves al hipopótamo metido en el agua y parece tan pacífico, parece el animal más peligroso que existe, ¿no? Con su mandíbula puede destrozar a casi cualquier animal, ¿no? Es el animal más peligroso. De hecho, ¿cómo se llama en hebreo? El leviatán. Perdón, behemoth, ¿sí? Se llama el behemoth, así como la ballena se llama el leviatán. Entonces, observas estas características que tienen los animales, y es el caso de la ardilla, ¿no? La ardilla todo lo hace a toda velocidad, parece que lo primero que hace en la mañana es tomarse un café bien grande, ¿no? Y corre de aquí, corre para allá y va por todos lados, ¿no? A toda velocidad, todo lo hace rápido. Entonces, te está enseñando también ideas rápidas, piensa rápido, pero también va a depender de cómo hace sus nidos, el conejo, por ejemplo. Así que lo que nos enseña esto, y lo vemos también con el concepto del arca de Noé, que se centran mucho es en la parte del relato, de la historia, y no están buscando los arquetipos. ¿Por qué te dice 2 animales de este, 7 del otro? Es el comportamiento humano. Y ves el mismo comportamiento humano dividido en 12 secciones, que son las constelaciones, la mitad de ellos son animales, ¿no? Y ves el mismo aspecto, y se dividen en 4 fracciones. Una de las principales es el león, otra de las principales es el toro, otra de las principales es el carnero, otra de las principales es un escorpión, son animales, ¿no? Y el Sagitario, ¿qué es? Pues un hombre encima de un caballo, aunque después lo identificasen como un centauro con el tiempo, ¿no? De esta manera, lo que empiezas a hallar es que nos está hablando del comportamiento el comportamiento humano. Ahora, veamos en el tiempo, imaginando como hacía con la metáfora del West, ¿sí? Que yo me voy imaginando un escenario del oeste. Primero me imagino eso. Lo segundo, cuando ya está estructurado y conceptualizado debidamente todo el escenario en mi mente, ahora me imagino quiénes van a empezar a experimentarse y a moverse ahí. Entonces, mi proceso de creativo, una de las primeras cosas que va a manifestar es lo que hay en mi propia mente, la lucha que hay en mi propia mente. Porque una cosa es una cuestión creativa, que es aparece el universo, es oscuro, unas lucecitas empiezan a formarse planetas, ¿no? Luego se arma la estructura de las masas y aparecen planetas, pero en estrellas y planetas, ¿no?
Ahí no hay mayor rasgo de mi personalidad, aunque sí ves que a veces colapsan, ¿sí? Chocan un planeta con otro o explota una estrella y produce una supernova, ¿no? Pero viéndolo en un sentido progresivo, nos imaginamos más las luchas que nosotros tenemos en nuestra propia mente. Y ahí está lo que identifica el carácter de nuestra personalidad. Y ahí encontramos el que es más flemático, el que es más tranquilo, el que es más irascible, el que es más sangriento, el que es más impulsivo. Y como no existe, o como todo es inicial, no existe un lenguaje, no existen palabras, no existen letras, lo que hay son imágenes. Esas imágenes se conceptualizan al final a nivel de la forma como animales. Entonces tenemos a todos estos animales que empiezan a aparecer como manifestación del carácter y la personalidad de la conciencia colectiva, que tiene sus diferentes facetas. Y es ahí donde quería preguntarte, entonces la expresión de los animales es una manifestación de la conciencia colectiva exclusivamente, y con esto deberíamos de entender, va a ser un poco larga la pregunta, pero necesito bastante atención para poder aterrizar por lo que viene viniendo. Diciendo, entonces las almas de animales son exclusivamente una expresión de la conciencia colectiva y no indica entonces que las almas de los animales provengan del mismo reino de Set, o es que las almas de los animales, si no es que son una expresión exclusiva de la mente colectiva como tal, es decir, como mente colectiva se expresa en almas para animales, pero también almas para humanos, o como mente colectiva, pues tiene la facultad de individualizarse en almas, pero también tiene la facultad de hacerlo de colectivo en el reino animal, y son No almas en tengo, conjunto todos, perdón, o lo otro, o voy a la última parte, o las almas de los animales son almas que comprenden de un reino diferente a las almas de los hombres. no tengo respuesta a esa pregunta, pero o diría que no me atrevería a ser empírico con la respuesta, pero sí podría agregar a lo que estás hablando. Con base en literatura antigua, mm, cuando observamos la historia del concepto de los arcontes, ¿no? Que tienen 7 caras distintas y son básicamente caras de animales, salvo Shabatayos, que tiene cara de fuego, todos los demás son criaturas de animales, ¿no? Entonces, ellos empiezan a crear, y cuando analizas todos estos relatos, o sea, yo voy a responder con base en la mitología, porque entiendo que nos están tratando de narrar y expresar algo, ¿no? Y es que el animal tiene una personalidad, tiene una vida y tiene una forma de alma. Pero mmm, lo que no tengo respuesta es si es un alma como la nuestra, ¿no? O si es una, como pueden ser las formas de pensamiento que crean las autoridades, porque lo que ocurre también es que eh, dentro del guión del sueño, ¿no? Muchos de estos pseudo dioses entienden muchas mecánicas de la conciencia y utilizan poderes. Yo diría estos poderes más son algo así como la realización de un hechizo o de un conjuro para emular una realidad superior, ¿no? Entonces, ellos no solo empiezan a coger elementos ya existentes y empiezan a darle forma para crear especies animales desde el punto de vista biológico, sino que también necesitan encontrar una manera en la que algo tripule, sí, haga de piloto para estas formas creadas por ellos, ¿no? Esa es una teoría, sí, que tengo analizando estos textos, ¿no? Eso no quiere decir que no puedan venir, como estaba diciendo antes, almas de los reinos superiores y que elijan un nivel muy por debajo del tercer nivel en el que nosotros estamos, temporalmente por X o Y razón. De hecho, mm, en el trabajo me parece que es de Ra, si no me equivoco, sí, Laura Ruckert, habla sobre la historia de Maldek, ¿no? Y de cómo muchos de esos almas estaban en un estado tan afectado por la guerra nuclear que se desarrolló en este planeta,
que después de muchísimo tiempo de estar en ese estado de letargo les pudieron ayudar. Y lo mejor que se pudo hacer en consonancia con su propia aceptación interior es que viniesen a la Tierra y entrasen en cuerpos de segunda densidad, ¿sí? Pero no cualquiera, sino cuerpos de criaturas que, bueno, rara vez se dejan ver, ¿no? Que son, algunas veces le sacan alguna foto, que parece una persona muy peluda, que anda por las nieves o entre los bosques, ¿no? Y de ahí vienen muchos de estos mitos del Yeti, del abominable hombre de las nieves, el Bigfoot y todas esas cosas, ¿no? Entonces es que tenga la experiencia, el tiempo necesario para estar a solas, para estar trabajando en su ser interior, porque lo que no pueden estar es todo el tiempo fuera del cuerpo, necesitan poder depurar toda esa experiencia, ese impacto que produjo la guerra en Maldek, ¿no? Entonces, entiendo que no es necesariamente un conflicto que puedas vivir en segunda densidad, pero tiene que ser en un estado con unas características específicas. Si ves el caso este del Gadareno en los tiempos de Jesús en Galilea, que salen estos Rujot que están dentro del individuo y le dice, déjanos ir a los cerdos, ¿no? Pero cuando ellos perciben lo que es estar en la dimensión del cuerpo de un cerdo, no lo soportan y se tiran por un despeñadero. O sea, prefieren desencarnarse porque vieron que no eran compatibles. Entonces, esto, ahondando en lo que estaba diciendo antes, es que puede existir la probabilidad, sí, de que hace millones de años algunas almas eligieran experimentar como animales. No necesariamente esto entra en conflicto con la teoría que planteo, de que estos arcontes también creasen formas de pensamiento, que podríamos decir es una forma de alma, para que estuviese en las criaturas biológicas que se estaban creando, porque estos animales de algún sitio también biológicamente aparecen, es decir, de dónde sale un lagarto. O sea, no es que de repente se rompe una piedra y sale el lagarto, o sea, de algún sitio tuvo que haber venido, y ahí encontramos toda esta historia de la ufología, de cómo a lo largo de millones de años han venido seres de diferentes partes y han desarrollado la vida aquí, pero en función de que también existía en otro lugar. O sea, en algún momento alguien creó un organismo unicelular y después lo fue modificando y creó un ser pluricelular y después, pues, sí, ya me entiendo, o sea, organismos cada vez más complejos, ¿sí? Sí, claro, yo creo que en esto que vienes explicando y lo que yo exponía, lo visualizo después de tu exposición y lo que decía yo. Cuando mencionaba la mente colectiva, y tú exponías también de que, bueno, existe la posibilidad, como lo que sucedió con la guerra de Maldek, de que almas como tales decidan regresar en cuerpos de inferior dimensión para cosas específicas. Lo que se me venía a la cabeza cuando te exponía lo de la mente colectiva es como, bueno, es como decir, eh, vaya, una derivación de almas de la mente colectiva, como puestas de acuerdo en decir, ok, creemos almas de animales, pero esas almas de animales provienen de la mente colectiva. Sin embargo, las almas de los hombres como tal provienen del reino de Set. Entonces, como que de nosotros mismos, por decirlo de alguna manera, derivamos nuestra mente para la creación. Estoy tratando de poner palabras que a puras duras penas logro rasgar. Como cuando tú ponías el ejemplo de los hechizos, ¿no? Por darte un ejemplo, es como mente colectiva, almas, nos pongamos de acuerdo y digamos, ok, creemos almas de animales. Y esas son las almas de los animales. Derivación de las almas de la mente colectiva, derivación de nosotros como grupo colectivo de almas que decidieron experimentar esta realidad, que se deriven en almas o concentramos, creamos energéticamente almas de animales. Y luego, pues está la cuestión de lo que tú propiamente dices. Cuando exponías también la cuestión de los reinos minerales como una expresión también de la conciencia colectiva, tiene mucho sentido comparándolo con esto que te decía, porque es aquí donde podríamos tener respuestas de por qué hay tantos escritos que hablan del espíritu del agua, el espíritu del viento, el espíritu del sol, etcétera, etcétera, siempre dando a entender como que detrás de todas esas formas de creación existe algo de involucramiento con cuestiones de conciencia, con entes conscientes, ¿sí? Mm.
Entonces, no sé si al final por aquí venía lo que tú querías exponer, de que de repente, no sé si serán las palabras más idóneas para expresarlo, pero lo que son almas de animales, podríamos tener en un grupo aquellas derivaciones de las almas producidas en la mente colectiva, ¿sí? O sea, como de nosotros mismos, derivándonos o sacando una porción nuestra, ¿sí? Para que se derive en la creación de almas para animales, ¿sí? Algo como elaborado por las almas que vinieron del reino de Set, ¿sí? Como viendo en una cadena de derivación, las almas que vienen del reino de Set derivan para la creación de almas de animales. Y también está la otra forma, por llamarlo de alguna manera, almas como tales que vinieron del reino de Set, por decirlo de alguna manera, que deciden a voluntad propia, por cosas que solo ellos sabrán que les son necesarias experimentar para ir a almas de hombre. ¿Sería algo así lo Mm, que estás exponiendo? sí, 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 Muy sí. bien, lo En entendí el bien nivel, entonces. sí, exacto. Por ejemplo, podemos ver en un nivel que se cumple o se consigue lo que está haciendo el Espíritu Santo a través del guión, de la mente colectiva, ¿no? Y es que, como estás diciendo, fracciones, o sea, la mente colectiva, ¿sí? Puede fraccionarse sin necesidad de romperse, porque simplemente está materializando dentro de sí misma, ¿no? Y todas esas porciones no son, digamos, hablando en términos de físicos, del mismo tamaño. Entonces, imaginémonos que nosotros somos una conciencia colectiva que tiene un tamaño y tiene un nivel de densidad. Pero supongamos que hay otras fracciones que pueden ser más pequeñas y con un nivel de densidad más pequeño. Y ellos son óptimos para los animales, son perfectos. O sea, quienes estuviesen empezando con el proceso de creación de los animales en diferentes planetas a lo largo de, yo qué sé, de tantas galaxias de este universo, llegaría un momento en que encontrarían que tiene que haber una forma de conciencia en la vida. Porque cuando tú tienes una célula, la célula está interactuando de una forma inteligente. ¿Cómo puede ser eso posible? No es simplemente espíritu, ¿sí? Ya hay una inteligencia en ella. Entonces tiene que haber una porción, por mucho que sea diminuta, almática, ¿sí? Una porción muy pequeña de conciencia para que las células hagan lo que hacen. Entonces, cuanto más evolucionada es esa criatura y empiezas a tener organismos pluricelulares, vas a formar un gusano. El gusano también tiene que tener una forma de conciencia. Entonces, tienes que coger, aunque sea, supongamos que nosotros tenemos una conciencia más grande que forma un alma, pero aunque sea así chiquitita para un gusano, tiene que haber una porción. De ahí viene el concepto de las formas de pensamiento sin cuerpo, y puede haber también una forma de pensamiento que se introduce en el gusano cuando es una larva, para que se va desarrollando, y a medida que adquiere mayor tamaño, más años, mejor estructura, vamos a encontrar especies cada vez más evolucionadas, ¿no? Entonces también en el nivel de la mente, perdón, el nivel de la conciencia tiene que tener una conciencia cada vez más grande, ¿no? Y esas pueden en algún momento, a medida que siguen evolucionando, ya como la chispa que hay de esa conciencia que, que deja el cuerpo y vuelve otra vez, de esos animales, quién sabe si 100 millones de años después ha alcanzado tal nivel de envergadura de conciencia que puede morar en un cuerpo de tercera densidad. O sea, no es descartable. Y observas también ejemplos así en relatos de la ufología, ¿no? Incluso conciencias que no son almas que vienen del reino original, pero cambian de parecer, ¿sí? Hay relatos que hablan de reptilianos que se transforman al bando de la luz porque adquieren cierto nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque eso puede ser una película, pero es que la conciencia es la que está creando el universo. Por tanto, todos tienen un nivel de conciencia, aunque sean los arcontes, porque no podrían existir si no estuviesen dentro de la mente colectiva. Bien, entonces todo es una estructura y hay que entenderla desde todos los niveles. Y es bueno combinar sabiamente el nivel de la mente y el nivel de la forma, ¿no? Porque ahí es donde creo que está la clave de la comprensión de todo esto que estamos hablando, ¿no? Claro. Pregunta acá René Ardón sobre el concepto de densidad, si es el mismo de dimensión. No sé, por lo menos yo lo que he entendido, Freddy, que cuando se habla de densidades en estos aspectos medio filosóficos que estamos tratando, es una referencia a el peso sobre la conciencia, es decir, el grado de adormecimiento en la cual una alma puede estar o el grado de, de, de no estar dormido. O sea, por ejemplo, cuando se habla de una densidad mayor,
habla de una conciencia que tiene mayor peso en sí para poder despertar, ¿no? O sea, para vivir una experiencia, algo así, ¿no? Está relacionado al término a la cuestión de conciencia, ¿no? ¿O a qué? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo me he acostumbrado a utilizar la palabra densidad del trabajo de Ra, ¿no? Pero sí es cierto que quien entiende física de Larson dice, pero densidad quiere decir que pesa más, que tiene mayor volumen. Entonces, si estamos hablando de una cuestión lumínica, debería ser cada vez más ligero, pero eso es en el Era al nivel de la revés. física de Larson. Mi mayor Pero peso estoy es menor hablando en el sentido de cómo tú luminosidad lo, en este caso. claro, como tú lo quieres presentar. Por ejemplo, una estrella, cuanto más potente es, cuanto más luz tiene y cuanto más peso tiene, es equivalente, ¿no? Entonces, cuanto más lumínica es, resulta que es más densa. Entonces, lo mismo aquí, o sea, no es que sea más compacto o más pesado, sino que tiene una mayor amplitud de conciencia. Exacto. Entonces, en Eso ese es cuando sentido, es pero menor sí es densidad. cierto que es una analogía a dimensión, ¿sí? Sí, hay una relación con dimensión, correcto, porque ahí donde se entiende que una mayor dimensión, pues entonces hay una menor densidad y eso expresa mayor conciencia. Sí, por ahí va el término, la relación entre dimensión, densidad y conciencia, que en pocas palabras, cuando se habla de una mayor densidad, se habla de menos conciencia, por decirlo en palabras sencillas, y cuando se habla de menor densidad, se habla de mayor conciencia, ¿sí? O capacidad. Es decir, por ejemplo, es la relación con la materia. A mayor densidad, mayor masa de materia, por decirlo de alguna manera, mayor Y es grado que, de materia. y es que de hecho, así es como he entendido que explican, no me acuerdo si también lo explica Judy, Todd, lo menciona creo que Seth, y no sé si también Ra, es el hecho de que, bueno, y esta es mi interpretación, ¿no? De que precisamente la ley de la gravedad como la entendemos no es exactamente como lo plantea Einstein, no es algo que esté en el Newton, campo, perdón, Newton. no, sí, no, 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 pero me refiero la fuerza de Ah, la gravedad en sí, la fuerza ok. de la gravedad, lo que ya la teoría ya más Es de la avanzada, relatividad, de concepto, la de relación de los concepto, cuerpos. Ajá. sí, de cómo los objetos se ven incididos Atraen. unos sobre Ujú. los otros, Correcto. ¿sí? Y, y no es exactamente por un principio de gravedad en sí, porque la gravedad en sí, ¿qué genera esta gravedad? Dice, no, porque es como una especie de imán, pero no todos los cuerpos son, no todos los cuerpos espaciales tienen una cantidad suficiente de material ferroso para poder producirse como si fuesen un imán. Entonces, ahí habría que ver un nivel superior. Ese podría ser el resultado fenoménico, pero no el original en el sentido de por qué la estrella se produce. O sea, cómo se forma una estrella y por qué es redonda. ¿Por qué se forma un planeta y por qué se compacta? Es porque es la conciencia en el espacio la que se está focalizando. Cuanto más se focaliza, más energía genera. Cuanto más energía genera, produce una fluctuación. Cuanto más fluctuación produce, genera un campo positivo y otro negativo. Según la ley de Ampere, produce un paso Una de onda. energía. Entonces, sí, esto que genera una bueno, Sí, sí, un un campo en el campo. espacio. ¿Y este campo qué empieza a Un hacer? toroide. Empieza a producir un toroide, exacto. Tenemos toda la geometría aquí. ¿Y qué hace? Empieza a compactar conciencia. ¿Y cómo compacta conciencia? Empieza a producir la construcción Concentración. de un objeto físico. Material. Entonces Ujú. tenemos aquí, así se forma un cuerpo. Lo ves en el embrión, se forma así. Lo Claro, ves pero en este, formándose un planeta. Entonces, en realidad, lo que está creando la atracción gravitatoria es la es conciencia. la Por eso conciencia, la hay concentración. estrellas que son más pequeñas. Por ejemplo, una estrella blanca, una estrella azul, es mucho más pequeña que una roja, pero su nivel de densidad y de su incidencia gravitacional es mucho más fuerte. ¿Por qué? Un agujero negro. Porque en el nivel no físico, lo que estamos observando que ahí hay un nivel de conciencia muchísimo más grande. Y es un punto que se me fue antes que quería explicar y no me acordaba. Y es que los planetas, igual que las galaxias y las estrellas, son conciencias que empezaron el proceso antes que nosotros, por así decirlo, en un sentido para que sea fácil de entender. Antes de que nuestra alma adquiriese un cuerpo biológico, otras almas ya venían de un proceso creativo anterior que son, digamos, algo así como logos superiores, nosotros somos sublogos, y ellos están en un proceso de preparación para todos los escenarios del sueño, de todo lo que es la película, ¿no? Porque nosotros no podemos tener una experiencia si no tenemos un escenario para vivirla, ¿no?
sea, ¿de qué me sirve a mí ser una bienvenida a este universo si no tengo un cuerpo donde entrar, no tengo un aire para respirar, no tengo un suelo que pisar, no tengo un agua para beber, no tengo No con quién tengo un comer, no hermano tengo... que me la haga pasar mal para que yo pueda. No tengo, no, en Claro, o serio, sea, o sea, no tengo un necesita... diablo, no tengo un satán, no tengo un satán externo, no tengo un satán interno. No, pero por No, encima de todo, ¿cómo voy a entrar yo a jugar a un lugar donde claro, no no, te tengo ni dónde entiendo, si pisar no, los no pies? O tengo el sea, vehículo. claro, no, y no, por encima de todo, no tienes un planeta. Sí, Entonces, sí, esa es claro, una no están cuestión todas las. lógica. Necesito un planeta para poder caminar y necesito que ese planeta tenga agua, necesito que tenga una presión de aire determinada, una temperatura adecuada, ¿sí? Porque si no hay sol, me muero del frío. Es decir, hay cosas que la mente colectiva va proyectando en el tiempo a lo largo de los primeros millones de años de producción de este universo, donde son cosas esenciales que una de las primeras cosas es que se creen estrellas. Entonces, ¿qué hacen? Los aspectos de mayor conciencia se focalizan en determinadas partes en el espacio y se condensan de tal forma que tenemos un nivel de conciencia superior llamado estrella o fotosferas. Entonces, a partir de ellas son los protocreadores y ellos son los que empiezan a crear su ambiente. ¿Y qué es lo que crean como ambiente? Empiezan a magnetizar pequeñas partículas a través de este efecto que estábamos mencionando antes. Y esas partículas empiezan a construir planetas. Y estos planetas empiezan a orbitar en torno a esta estrella. ¿Por qué? Porque Claro. son ideas de la propia estrella. Sí, son Y esta estrella, concentraciones. Ujú. claro, y esta estrella Sí, crea sí, una sí. conciencia colectiva con otras estrellas. Y toda esta red de conciencias colectivas es lo que nosotros llamamos una galaxia. Por tanto, o sea, las mismas cosas que observamos en un nivel superior se están dando en Son un nivel inferior. réplicas. Entonces, cuando se empieza a dar la vida en un planeta, es porque el planeta es un sublogo de esa estrella. El planeta en sí tiene una conciencia colectiva, aunque no tenga animales ni plantas todavía. Él ya es una conciencia, pero el cuerpo que tiene no es un cuerpo como el nuestro, es un cuerpo planetario. Y él es el que empieza a pensar como si fuese nuestro cuerpo, a decir, bueno, voy a necesitar pelo, voy a necesitar piel, voy a necesitar huesos, voy a necesitar órganos, voy a necesitar X cosas. Entonces, en el nivel, como nosotros lo veríamos, es que empieza a construir todo el planeta en el tiempo. O sea, tenemos a la diosa Gaia, que es la diosa madre Uy, tierra, y tenemos a Shamash, el dios solar, que en realidad ellos son conciencias de un nivel mucho más superior que están enramados con conciencias colectivas, porque la Tierra es un enramado de conciencia colectiva con Venus, con Mercurio, con Marte, con Júpiter y con Saturno, ¿sí? Que claro, después son llegan los Neptuno hermanos y galácticos de Urano, este sistema. pero crean una red de conciencia en torno a una red mayor, que es el Sol, que a su vez pertenece a las 12 constelaciones. Entonces nosotros vemos bolitas, pero todas esas bolitas son conciencias que pertenecen a un enramado de conciencias colectivas que están operando desde otra dimensión. Entonces, cada Fíjate que, planeta ujú, que autodesarrolla esta capacidad de autocreación se desarrolla en un nivel diferente. A lo mejor Mercurio no ha estado en capacidad, ¿sí?, de autodesarrollarse, ¿sí?, porque tiene demasiada energía. Pero nosotros tenemos una virtud que somos las células que componen el cuerpo de la conciencia que llamamos Tierra o Earth, ¿sí?, o Agates, ¿sí?, planeta Tierra o Gaia. Y entonces ella es la que va desarrollando a lo largo del tiempo las mejoras y empieza con organismos unicelulares, pluricelulares, estructurados, gusanos, anémonas, etcétera, peces y termina preparando todo el escenario para que vengan conciencias más elevadas a las cuales va a nutrir, que somos nosotros. Y mientras a ella le está nutriendo el sol, que indirectamente también a nosotros nos está influyendo. Entonces es lo mismo de conciencias colectivas, pero con cuerpos diferentes. oye, ya, increíble, el tiempo se fue y ahorita se me venía algo que te iba a preguntar, pero en lo que ibas platicando se me vino una cuestión que yo no sé si realmente fue una iluminación lo que me entró, un chispazo, o solo fue una invención de mi mente. Pero yo te iba a preguntar que cuál sería la mejor manera de darle el término de quién creó realmente este universo, si la mente colectiva o el padre, aunque sabemos que son cosas intrínsecas, pero cuando te iba a plantear eso y estaba buscando la manera de cómo preguntarte y te venía escuchando, decía yo, la mente colectiva, pues porque somos nosotros mismos los que decidimos experimentar esto. Nosotros decidimos empezar a concentrar y a crear, como tú dices, todos los campos, todo el espacio necesario con todos sus componentes necesarios para experimentar la vida. Entonces, claro, es el hijo, digo yo luego, pero si la mente colectiva crea es porque el padre le dio la potestad de hacerlo. Y si la mente colectiva crea es porque el padre le otorgó de todas las capacidades para hacerlo, para crear. Y
Y en eso me acordé de aquel versículo que dice, y dije, bueno, si la mente colectiva representa al Hijo, que somos nosotros, entonces es aquí donde aquel versículo dice que por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. ¿Sería algo Así así es. esto? ¿Así es? Exacto. Sí, sí, exacto. O sea, y lo dijiste también antes, indirectamente el Padre también participa en la creación, porque no puede haber nada que no se haga sin Él. El asunto es que Él delega al Exacto. Hijo. Por eso Jesús dice, todo lo que tiene el Padre lo da al Hijo, y todo lo que el Hijo tiene es Claro. porque el Padre se lo ha dado. Hermoso, hermoso, porque entonces realmente, sí, o sea, esta creación somos nosotros mismos y tiene tanto sentido. Y pensaba, cuando tú hablabas de focalizar las cosas, decía yo, claro, y esta es la cuestión, por eso se habla tanto del poder del pensamiento, de que somos capaces de crear, porque si tanto nos concentramos y enfocamos nuestro pensamiento en eso, se materializa. Y es lo que pasó con la conciencia colectiva. Tanto iba concentrando el pensamiento que iba generando la materia que hoy conocemos con todo lo que tú ya explicaste. Por ende, entonces, siendo así de esta manera, regresando al concepto este de densidad, esto te viene el otro juego, que esa cuestión de densidad es cuando se concentró toda esa materia, caímos en el juego del sueño, Mm. de Y es la que materia. aquí también podemos encontrar en lo que estamos hablando estos principios de magnetismo, que en Ujú. tantos niveles, que algunos llaman la ley de la atracción. Y que la ley de la atracción, uno de los principios que tiene es que hay unas equivalencias, ¿sí? Entonces vibramos con aquellos que son iguales y atraemos a aquellos que son iguales. Cuando el Sol encuentra que llega a un nivel de conciencia elevado, está preparado para atraer magnéticamente, fíjate, a través de la ley de la atracción, otros cuerpos que empiezan a ser subidos a su nivel de conciencia. O sea, vienen a ser su maestro, su líder, ¿no? Y aparecen estos primeros cuerpos, ¿sí? Desde Mercurio hasta Saturno, porque como digo, después Urano y Neptuno son posteriores. Entonces, estos que son importantes porque es importante tener en consideración el número 7, porque nos está hablando también de los niveles de conciencia. Mercurio, Marte, los primeros dos niveles de conciencia, el tercer planeta, perdón, corrijo, Mercurio y Venus, y después el tercero, ¿qué es? La Tierra, igual que el tercer chakra, ¿sí? Que es es que es de la energía en el estado en el que nosotros también estamos. O sea, fíjate, hasta interesante, la Tierra misma está representando este mismo concepto de los niveles de ascenso de conciencia. Cuando la Tierra, la conciencia de la Tierra, yo la voy a llamar Gaia para no referirnos a los seres humanos que estamos aquí. Cuando la conciencia de Gaia llega a un nivel de conciencia lo suficientemente amplio después de tantos animales, o sea, empieza primero por una comprensión sobre sí mismo. Luego empieza a pensar en todos los diferentes arquetipos de la personalidad, que son todos los animales que atrae para que estén ahí. Y luego empieza a pensar en que quiere materializar algo que suba a su propio nivel de conciencia. Entonces lo magnetiza. ¿Y qué es? ¿Y cómo vemos en el nivel de la forma la magnetización? Que seres de otros planetas ven este planeta como óptimo para venir aquí a traer vida. Y va empezando con la forma animal, que son los diferentes aspectos de la personalidad, y luego perfeccionar un cuerpo para que almas estén dispuestas a venir aquí. Y esas almas que están dispuestas a venir aquí compaginan con el nivel de conciencia de Gaia, porque Gaia estaba en tercera densidad y ahora subió a cuarta densidad. Quiere decir que primero se prepara ella y ahora nos empieza a empujar a todos nosotros a subir ese nivel de densidad. Entonces observa el mismo ejemplo del profesor y el alumno y de por qué también los antiguos hablaban del concepto de los dioses, que no tiene nada que ver con idolatría, sino de niveles de conciencia muy específicos, que nos está ayudando. Entonces nosotros mismos fuimos atraídos por el estado de conciencia que ya tenía Gaia. Y eso es lo que hacen los planetas cuando están en un estado óptimo de conciencia, en un nivel adecuado, ¿no? Ahora se fue a buscar a Gaia. No, perdón. Ay, es que se puso lento el internet ahorita, entonces no me desbloquea de inmediato. Entonces presiono yo y no sé cuánto tiempo tarda en desbloquear o bloquear el micrófono. Bueno, llegamos al final de este programa a manera de resumen al primer aspecto que tratamos de esta serie de comprender el concepto en el cual nos íbamos a enfocar nosotros para esto del deshacimiento del ego y propiamente la definición del concepto ego. Lo resumimos en lo siguiente, el aspecto que nos vamos a concentrar de los diferentes significados de la palabra ego es la parte
de la idea de separación, la parte de la mente que está corrupta, que necesitamos disolver en nosotros para entender que somos uno y dejar de vernos con esta mente dual, esta mente dividida. Y ese es el camino que vamos a trazar en esta serie de programas. Hoy vimos toda la parte contextual para comprender mejor nuestro origen y lo que realmente somos y entender entonces que este camino es el que vamos a tomar dentro de los conceptos que definamos como deshacimiento del ego, es deshacer esa parte del satán interno, esa parte de la dualidad o de la mente dual que únicamente nos quiere ver divididos, que quiere pues que experimentemos eso que decía y que leíamos ayer en el apócrifo de Juan o en el libro secreto de Juan, lo que los arcontes quisieron hacer, que es sumergirnos en este sueño, en esta vida sin sentido, sin propósito, y entonces despertar el sentido, deshacer toda aquella influencia en nuestro interior que nos quiere mantener sumergidos en el sueño de la división, en el sueño del sinsentido de la experiencia y de la vida y darle propósito a través de la comprensión de que esto es un sueño, de que esto no es real y que por ende las experiencias que vivimos, sacarles el mayor partido a través de la comprensión del propósito que tiene cada una de ellas. Gracias, Frederick, por acompañarnos. No sé si quieres decir algo para el cierre del programa. No, queda mucho para decir para los próximos programas. No creo que haga falta agregar nada hoy. Bueno, yo me despido, voy a poner de inmediato, voy a finalizar el programa sin cortina de despedida porque esto ya se puso lento y a saber cuándo voy a llegar a la barrita de abajo hasta encontrar la despedida. Así que nos vamos. Gracias por acompañarnos. Esto fue Veo Ocultas. Chao. Chao. Bueno, hasta ahorita me saco.